Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Sandra Uribe Pérez y hoy quiero compartir con ustedes un ensayo que titulé Los frutos literarios de Nana Rodríguez Romero, la fulguración de la palabra justa. Tiene un epígrafe de William Shakespeare que dice, la brevedad es el alma del ingenio. Cuando el escritor Ítalo Calvino se refería a la brevedad en sus 6 propuestas para el próximo milenio, nos recordaba que, al igual que para el poeta en versos, para el escritor en prosa el logro está en la felicidad de la expresión verbal, en la cual, aunque haya rastros de fulguraciones repentinas, el resultado ha de ser el premio a la paciencia por la búsqueda de la palabra justa, aquella que es insustituible y cuyo ensamblaje de sonidos y conceptos hace que gane eficacia y densidad en su significado. En cualquier caso, sea en prosa o en verso, dicha expresión resultará siendo única, densa, concisa, memorable. En el caso de la escritora colombiana Nana Rodríguez Romero, Tunja, Boyacá, 1956, esa virtud de lo breve atraviesa toda su obra literaria, enfocada en lo poético y en la minificción, e incluso se infiltra en sus intereses académicos como investigadora, crítica y docente universitaria adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, lo que la ha llevado a deambular también por los terrenos del ensayo y el artículo científico. Para dar una idea más clara de la relevancia de esta autora en la literatura colombiana y latinoamericana, es preciso mencionar que ha participado como invitada en encuentros en países como México, Uruguay, Venezuela y Colombia, y ha sido incluida en diversas antologías nacionales e internacionales de poesía y minificción. Asimismo, fue becaria del Ministerio de Cultura y resultó ganadora del Premio Nacional de Poesía Ciro Mendía en 2008, con su obra La piel de los teclados, del cual en su momento el jurado señaló que era un libro reconocible por su dicción clara y consistente, de excelente factura y gran aliento poético, tono y expresividad depurados en el manejo del lenguaje y la originalidad de una voz que hace novedosos los temas de índole social y existencial, tratados con indudable belleza, fuerza y sensibilidad emotivas. Por otra parte, ha publicado los libros de poesía Permanencias, Hojas en mutación, Lucha con el ángel, El bosque de los espejos y El oro de Dionisios, así como los de minificción titulados La casa ciega y otras ficciones, El sabor del tiempo y Efecto mariposa, y la novela corta o micronovela Juan Antonio. Y en cuanto al ámbito ensayístico, a la manera de una arqueóloga apasionada, como ella misma lo dice, ha hurgado hasta el fondo en el relato breve para construir su libro Elementos para una teoría del minicuento, de lectura obligatoria para quienes quieran adentrarse en las minucias de este tipo de texto. Este empezó como un proyecto académico para obtener su título como especialista en literatura y semiótica, aunque también es graduada en psicología educativa y filosofía. Y luego esto la llevó a estar en las grandes ligas de este género y a formar parte de la Asociación Internacional de Estudiosos de la Minificción, con sede en México, junto con estudiosos del tema como Lauro Zavala. Con la publicación de dicho estudio, Nana Rodríguez Romero valora el rol fundamental del elemento poético, que atraviesa también el minicuento a manera de metáfora, símbolo, alegoría o parábola, componentes que le dan el carácter polisémico. En este sentido, identifica en la poesía, desde su rol de transgresora de la realidad, el potencial para crear mundos y ficciones y envolver al relato breve en su atmósfera. De allí que para ella la poesía y la ficción breve sean géneros muy cercanos, tal como lo reconoció en una entrevista que le hizo el escritor colombiano Freddy Yeset. Por mi parte, supe de su existencia en octubre de 1996, cuando por cuestiones del destino ambas compartimos páginas en un mismo libro, publicado por la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá como parte del premio por el cuarto concurso nacional de poesía Ciudad de Chiquinquirá, y en el cual se incluían los textos correspondientes a su obra Hojas en mutación.
Desde entonces he seguido todas sus peripecias literarias, siempre sustanciales y sorprendentes, con una estética que en definitiva le apunta a la economía y la rigurosidad del lenguaje para producir placer y conmoción en el lector. Así, al entrar en sus palabras, es posible reconocerla como amiga de la ironía, el guiño, el humor, las imágenes oníricas, la fantasía, la metaficción, la fugacidad, el cine, el cómic y la intertextualidad. Además, sabemos que se ha nutrido de las grandes voces de nuestro tiempo, entre otras Marguerite Yourcenar, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Luis Brito García, Juan José Arreola, Ana María Schwa, Augusto Monterroso y Octavio Paz, de cuya obra Piedra de Sol escribió un magnífico texto en torno a la fenomenología y el símbolo. Y en Colombia, de escritores como Harold Kremer, Henry González, Raúl Gómez Hattin, Pablo Montoya y Guillermo Bustamante. No sería raro suponer que al beber con fascinación de estas fuentes, ha quedado prendada de la fijeza del instante, al decir de Perguin Ferré, que ella misma le atribuye a Octavio Paz, y que esto, sumado a su emoción por la poesía, la haya llevado a debatirse desde su quehacer solitario entre la escritura y el silencio. Introducirse en un poema es iniciar un viaje, dice Nana en este mismo ensayo sobre paz. En consonancia con esta idea, quisiera invitarlos a hacer una travesía, aunque es obvio que será breve. Para ser realistas, apenas una pincelada o aproximación por la obra poética de esta escritora boyacense, dado que en otros textos, entrevistas y artículos que estudian su trabajo, se ha hecho más énfasis en su vertiente narrativa. Por cuestiones de espacio, me concentraré en su libro El orden de otros días, 2016, publicado por la editorial UPTC. Desde el inicio del libro, Nana Rodríguez Romero se deja guiar por Walt Whitman cuando éste se pregunta al unísono con ella: ¿soy yo un asombro? ¿Es un asombro la luz del día? A partir de este punto, el lector se prepara para cazar asombros, para dejarse llevar por la maravilla. Y cuando entra, se da cuenta de que ha comenzado a habitar en un universo natural que puede deslumbrarlo en cada verso, en cada peldaño del lenguaje. Por ello, permite que Nana le diga grandes cosas al oído, como lo planteó Whitman, y se dispone a escuchar sus confidencias. Veamos la primera. La más secreta sustancia se empecina en forjar su fuego, su silencio de salamandras. Como se observa, la voz poética empieza a tejer versos que animan al lector a la contemplación, a la amorosidad, a detenerse, a adentrarse en sí mismo y respirar. Veamos otro ejemplo. El follaje de las palabras asciende en silencio sobre la tierra escarchada. El viento, los aleteos, los seres minúsculos, la música del entorno, la luz y la oscuridad se conjugan para construir una atmósfera en la que es plácido quedarse. Así lo dice ella. Contrapunto en la honda noche del espíritu, rumor de palos de agua y flautas embrujadas por el viento del sur. En todo caso, también aparece la reflexión sobre las cosas, el paso del tiempo y la ausencia. Adrede, el tiempo fustiga los días, indica el canto, y por momentos se pierde la esperanza, como en estos versos. No hay regreso. Las palabras también envejecen. O como en estos otros, y las manos tiemblan acumuladas de tiempo. Es la vida la que habla en su esplendor y su decadencia, la que nos revela las vicisitudes del viaje que emprendimos con la autora. Veamos esto en otros versos. Bebo un agua oscura en el vaso de la incertidumbre. Aquí, en el recorrido, las preguntas se despliegan y sumergen al lector en la introspección sobre el mundo que lo rodea. ¿Quién abrirá las hojas de los días por venir? Se pregunta, y vuelve a interrogarse: ¿quién abrirá los cerrojos de la noche y dará la bienvenida al coro de constelaciones? Y en una última pregunta nos dice:
de qué manera asistir a las ceremonias secretas de las plantas. Así, con un aire renovado y expectante, el aliento retorna al ambiente para dejarle promesas al lector y devolverle la luminosidad perdida. Dice ella, quizá alcance su luz para el brillo de la raíz y de la poesía. Lo que subyace ahora en el alma del lector, más allá del instante en que puede detenerse y encontrar el sosiego, es nuevamente la sensación de extrañeza y admiración. Veámoslo en estos últimos versos que les voy a compartir. El amor se dobla de carnosidad en medio de los patios, bajo la luz tenue del asombro. Pero este es apenas un abrebocas de lo que tiene por ofrecernos Nana Rodríguez Romero y la hondura de su mirada reveladora. Considero clave que otros estudiosos y críticos literarios traspasen la frontera de los géneros y analicen más a fondo los 6 libros de poesía de esta autora, en cuyas líneas es posible descubrir, como diría William Shakespeare, el alma del ingenio. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.